Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández del ARA Head Digital Editorial de Expansión. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho que me acompañen aquí al espacio de Expansión en ADN 40. El día de hoy vamos a hablar, yo diría, de uno de los temas más importantes en el siglo XXI vinculados a la tecnología, pero no solo a la tecnología, sino vinculados a la tecnología con el mundo físico y sobre todo con el mundo geopolítico. Seguramente, y si han estado atentos a las noticias en las últimas semanas, ha habido una serie de acciones entre Estados Unidos e Irán que van desde sanciones y advertencias, primero por la caída de un dron militarizado que Irán tiró de Estados Unidos que tenía un costo alrededor de $250 millones, pero tras bambalinas, tras lo que vemos en los medios de comunicación, existe también una campaña de espionaje o de ciberespionaje digital que muestra cómo hoy los gobiernos de todo el mundo, debido a la hiperconectividad que tienen, la dependencia que tenemos hacia las redes de internet, al intercambio de información a través de unos y ceros de un código binario o simplemente el estar conectados vía nuestros dispositivos móviles o nuestras computadoras, han convertido a los gobiernos y a países enteros en posibles blancos que pueden ser objetos de ciberespionaje, robo de propiedad intelectual o en algunos casos de pérdida completa de control absoluto de la operación de esa infraestructura crítica de la cual dependemos todos los días. Para hablar del tema, me da mucho gusto presentar a Adriana García, que es directora general de Symantec, que nos acompaña y ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en el espacio de Expansión en ADN 40. Adriana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Perfecto. Yo creo que una de las primeras cosas que te preguntaría y que además lo vemos mucho en temas como de ciencia ficción es, vivimos ya en lo que tú podrías definir un juego como de una ciberguerra, un ciberespionaje ya gubernamental, o sea, ya dejó las películas en donde veíamos a Bruce Willis combatiendo a terroristas y ya se está convirtiendo en una realidad. Sí, creo que en definitiva, y de hecho está puesto por muchos analistas, que la guerra como la conocemos, con tanques, bombas, está fuera de lugar y probablemente sea comercialmente poco factible, ¿no? Claro. Sin embargo, la guerra ahora es mucho en el tema de ciberguerras, el tema de espionaje, de robo de información. Entonces, creo que es algo que vivimos y cada vez va a ser más grande. Porque como lo comentaste, el tema en el contexto de que estamos todos hiperconectados, que tenemos el mejor dispositivo de espionaje, que es nuestro celular, ¿no? Desde el cual ven dónde estamos, qué hacemos, qué nos gusta, me parece que va a ir creciendo con el tiempo. Claro. Y si a eso sumas que cada vez metemos más dispositivos que antes no estaban conectados a nuestro ambiente, como un aire acondicionado, sistemas de bombas, de agua, de gasolina. Entonces, creo que esto es algo que puede, si no tomamos conciencia de manera pues pronta, pues podría tener un impacto en nuestro país y creo que a nivel global estamos viendo justamente ese tipo de impacto. Claro, justamente ahora veía una información que me hicieron favor de compartir aquí, que la compañía detectó una serie de ataques, digamos un despliegue de un grupo de espionaje conocido como Waterbug, que prácticamente llevan 18 meses, si no me equivoco, ya haciendo blanco directo a gobiernos o organizaciones internacionales a través de 3 olas de ataques diversos, que creo que es una de las más recientes y podemos empezar a hablar de, no es la única, pero en este caso en particular, sin entrar tanto a detalle técnico, porque evidentemente es bastante complejo, ¿qué es lo que detectaron, por ejemplo, de esto de Waterboard? Sí, nosotros de este grupo vimos la principal actividad o a inicios de actividades del 2005, entonces claro, en realidad es un grupo que está activo de hace muchos años y su manera de operar principalmente es a través de spear phishing. ¿Qué es eso? Es mandarte información a ti que parece que es válida, te robo claro, tus credenciales y a partir de ahí entro a la red. Tenemos visibilidad que está en cerca de 100 países con muchos equipos involucrados. Entonces creo que esto es un tema interesante porque normalmente este grupo que parece estar fondeado por un Estado, pues por la cantidad de herramientas que tiene, pues lo que busca normalmente es propiedad intelectual e información. ¿Han detectado algún, porque veo aquí también en la información que mandan, tenemos, la verdad es que en la cantidad de países que están atacando, también tenemos una variedad, o sea, veo, por ejemplo, ministerios de Asuntos Exteriores de países de Medio Oriente, de países de América Latina, en Europa, por acá tengo oficinas de gobierno del sur de Asia. ¿Hay algún patrón que estén detectando ustedes particularmente de este targeting o de esta actividad de ciberespionaje? Pues en realidad un poco el patrón es que son instituciones con un alto nivel de criticidad en la fuente de datos. Claro. ¿Okay? Sin embargo, hay de todo un poco, pero obviamente entre más crítica es la información,
pues es mucho más rentable, ¿no? Para después ocuparla. Porque después lo que surge es para qué quieres esa información, ¿no? Entonces esa información se puede usar para muchos propósitos, pero la información crítica atrás de la entidad es la que es realmente importante. ¿Cómo ves tú a dependencias y a estados realmente dándose cuenta de no un valor monetario per se, porque eso probablemente sea un intangible, pero que realmente si lo llegan a perder puede significar millones de dólares? Claro, yo creo que aquí el tema es la concientización del riesgo, porque como bien lo dices, a lo mejor cuando es un robo de una tarjeta o es mi historial médico, sé cómo lo pueden monetizar, claro. Pero cuando es información del Estado es un tema muy crítico. Digo, ha salido durante 2 años, me parece, como con 10 de diferencia, por ejemplo, el robo de la base de datos del INE, ¿no? ¿En qué me afecta como ciudadano? Bueno, es que cualquier persona puede saber dónde vivo. Y con el crimen organizado es un tema muy fuerte, ¿no? Entonces me parece que ahí es el nivel de riesgo que el gobierno le pone hacia la ciudadanía. Y por otro lado, ese es como el dato per se de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con los equipos de misión crítica? Ya ha habido estados en los que los dejan sin gas o sin agua o sin electricidad. Claro. Entonces, ¿cuál es el impacto que eso tiene a la economía, a la productividad de un país? Y es muy difícil al día de hoy poder medir ese impacto, ¿no? Porque tú lo puedes decir, o sea, dices, bueno, imaginémonos que impactan a México y que dicen, bueno, nos quedamos por 5 horas sin luz, todo el país se queda 5 horas sin luz. Pues probablemente unos en sus casas dirán, bueno, lo que va a pasar es que me voy a quedar sin luz 5 horas, no voy a poder ver alguna serie en Netflix, pero quizás no pensamos en un nivel más empático, más arriba, en donde decimos, imagínate un hospital en donde no tenga durante 5 horas energía, en donde no pueda atender en terapia intensiva o, por ejemplo, los cuneros, porque quizás al ciudadano le cuesta trabajo, pero ¿tú cómo ves al gobierno realmente diciendo, oye, Adriana, estamos viendo esto que están ustedes soltando, vénganse, reúnanse con nosotros, cuéntenos qué está pasando, qué podemos hacer? Mira, afortunadamente nosotros trabajamos con, te puedo decir, gran cantidad de entidades gubernamentales y sí hay un interés genuino de decir, bueno, ¿cómo proteger? Pero creo que nos hace falta ver el futuro, porque el tema de los atacantes es que están 10 pasos adelante de nosotros, ¿no? Y al día de hoy creo que, por ejemplo, un ataque que hubo en México al sistema bancario fue lo que vimos del SPEI, ¿no? Fueron muchos millones, que eso lo monetizas muy rápido. Pero cuando dices, oye, ¿qué pasaría si te paran los ductos de gasolina a nivel no físico, ni el tema del huachicoleo que teníamos, sino un tema más ya tal cual lógico de un sistema? Sí, de que las bombas dejen de empujar gasolina. O que le pase lo mismo con el agua, entonces es muy difícil. Sin embargo, yo veo un interés de sobre todo los responsables de tecnología. De hecho, el miércoles tuvo justamente un panel en IDC con todo el personal de gobierno y decían, hay un interés genuino de decir cómo protegemos, cómo hacemos mejor, tú sabes que hay una reducción de presupuesto, claro, cómo hacemos más y mejor con lo que tenemos. Entonces sí veo un interés, pero creo que también debe de haber de alguna manera un órgano gestor que tenga una política de ciberseguridad para México también, claro, que de alguna manera vea estos temas de misión crítica y para que México no sea un target de ellos, ¿no? Porque en otras industrias somos de los mercados más atacados, somos el mercado más atacado en spyware, somos uno de los mercados con más altos índices de phishing, de URLs maliciosas. Hoy declaraba también la nueva directora de Mastercard que tenemos 5 veces más ataques que en Europa, en México, y 2 más que Latinoamérica. Wow. Entonces, creo que ese mismo rezago nos pone en un tema pues de riesgo. Que yo creo que incluso es reflejo de quizás la misma industria del cibercrimen y el crimen organizado en Internet se está dando cuenta que tal vez a México le hacen falta niveles de validación de seguridad y dicen, bueno, mientras en Europa está subiendo, mientras hay órganos centralizados, mientras en Estados Unidos hay órganos y planes de contingencia ante esto, vemos que en México y tal vez en América Latina tal vez no los hay o apenas los están comenzando a poner. Claro. Por lo tanto, nos hace más vulnerables. Sí, somos un mercado al día de hoy atractivo. Me parece que también durante los últimos años, si tú revisas los ataques que ha habido a nivel gobierno en todo el mundo, en realidad en México tenemos 2, o sea, claro, en el último año, ¿no? El que fue el tema de spyware para los periodistas y otro, el del SPEI, fuertes, ¿no? A gobierno. Cuando tú ves que hay muchos más a Irán, China, Estados Unidos, UK, entonces, si bien somos atractivos, creo que hay otros mercados que a lo mejor por el impacto político y social, pues están como más en el ojo del huracán, ¿no? Pero también no quiere decir que no nos esté pasando, porque también eso es un tema. Puede ser que estemos teniendo un ataque y no nos hayamos dado cuenta. Totalmente. A nivel gubernamental. Entonces creo que lo que comentas de tener controles a lo mejor un poco más regulados nos ayudarían a prevenir pues un caso de estos, ¿no? Y dado la vorágine con la que vivimos hoy en el mundo tecnológico, Adriana, me gustaría preguntarte,
estamos a tiempo de reaccionar. O sea, tú todavía ves la posibilidad de decir, ok, estaría bueno tener un órgano centralizado, pero dado cómo avanzan, tú decías, los cibercriminales van 10 pasos adelante y la tecnología sigue avanzando. Pienso en Machine Learning, pienso en Artificial Intelligence, pienso probablemente en algunas cosas como Quantum Computing, que ya está por ahí sonando, que son cosas que claro que las empresas van a aprovechar para bien, pero seguramente los criminales van a decir, ¿cómo saco beneficio también de esto? Entonces, ¿cómo ves? ¿Estamos todavía a tiempo de realmente reaccionar? Me parece que en México hay mucho talento. De hecho, tú puedes ver que muchos de los temas que existen a nivel gubernamental han sido creados por mexicanos, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho talento que podemos hacer. Creo que debe haber voluntad, que esa es la segunda parte, ¿no? Y si bien, pues tener una estrategia un poco más a nivel nacional, porque no solamente es protegerte, no hay infraestructura ninguna que sea infalible, algo siempre falla, por una mala configuración, por un humano, porque no actualizamos, siempre está susceptible a fallar, pero también es el tiempo que te tardas en responder. Claro. Y eso también te requiere un cierto nivel de profesionalización, ¿no? Entonces, como Symantec, nosotros tratamos de dar buenas prácticas, ¿no? Decir, oye, bueno, actualiza tus sistemas, trata de tener la última versión, evita tener password genéricos, en fin, si me explico, o sea, cosas que pareciesen ser lógicas, pero en la operación el día a día, normalmente, si no existen esos controles de validación, pues lo más probable es que pase. Pero me parece que estamos a buen tiempo, o sea, no tenemos un clima político que seamos target de algo tan adverso, entonces me parece que podríamos cerrar ese gap de una manera rápida si se hace de una manera regulada. Que como bien decías, no solo integra la parte de que el gobierno invierta en herramientas y que desarrolle programas, sino que también vaya hasta el nivel más bajo de los empleados dentro de una organización. Veía hace un caso, uno de los casos más sonados en su momento fue que algunos cibercriminales decidieron tirar USBs en el estacionamiento de una oficina de gobierno y eran oficiales de gobierno, y lo que terminaron haciendo es de, mira, me encontré un USB, y fueron y lo conectaron a sus computadoras de trabajo diciendo, a ver, pues de qué capacidad es, y sin darse cuenta inyectaron un malware dentro del sistema gubernamental. Entonces creo que también está esa otra parte. Sí, la conciencia. Otro de los casos muy sonados también como un insider que ayudó a esto es cuando a alguien le mandaron una aplicación de un empleo con muy buen sueldo. Claro. ¿Qué haces? Pues dices, ¿lo abres? Estoy listo. ¿No? Entonces, llenas la forma. Entonces, son casos de conciencia donde también sobre todo como responsables de infraestructura, deberíamos de tomarnos la práctica y decir, oye, valido, no lo abro, o aviso, ¿no? Al equipo de ciberseguridad que exista, oye, mira, me llegó esto y está raro. Claro, ¿tú qué opinas, no? Perfecto. Que es algo que no hacemos normalmente, clic, ¿no? De hecho, traigo una calcomanía en mi celular que dice, nosotros protegemos porque ellos dan clic, ¿no? Perfecto. Entonces sí es un tema también de conciencia, y creo que si esto también lo pasas al ciudadano, también creo que deberíamos a nivel gubernamental crear más conciencia, porque pues todas las nuevas generaciones, su vida está en Internet, o sea, la banca está en Internet, compra está en Internet, el súper está en Internet, y entonces estamos expuestos a una cantidad de ataques y de temas de violencia en Internet, ¿no? Desde tema de trata de blancas, en fin, fraudes. Entonces creo que sí también deberíamos de ayudar a crear un poco de más conciencia, de verificar quién está del otro lado, ¿no? Perfectísimo. Pues la verdad es que el tema da para muchísimos programas más, Adriana. Yo la verdad es que te agradezco enormemente que hayas venido acá a darnos conciencia sobre esta situación que está pasando a un nivel mucho más elevado. Te agradezco que hayas participado aquí en el espacio de expansión ADN 40, y también les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado en una edición más aquí de expansión en ADN 40. Les deseo una excelente tarde y nos vemos en la siguiente transmisión de este programa.